el baile de los cojos. El baile de los cojos. ¿Cómo es esto del baile de los cojos si se supone que un cojo o un paralítico, un lisiado, no puede bailar? ¿No? Se supone que no está apto físicamente para bailar. Y todos nosotros diríamos amén a eso. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la realidad de esa persona y decimos, no tiene la posibilidad de bailar, de moverse siquiera. No hablemos de bailar, hablemos de moverse. Pero yo quiero hoy que veamos algunos pensamientos, algunas ideas, conceptos que la Biblia nos muestra. Porque claramente no estoy necesariamente hablando de un cojo físico, de un paralítico físico. Estoy hablando de la parálisis espiritual, que es la que impide que mucha gente se mueva en la dirección que debe moverse. Mirá lo que dice Isaías 35, versículo 6. La primera parte vamos a leer. Isaías 35, versículo 6. Dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Vamos a leerlo de vuelta. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Otra traducción que yo busqué dice, los que no pueden andar saltarán como venados. Los que no pueden andar saltarán como venados. Esta es una palabra profética de Isaías en un tiempo donde se hablaba de la restauración de todas las cosas y de Sión. Sión es el monte que ha generado grandes disputas a lo largo de los siglos. Sión es el monte donde Jesús va a volver y va a poner por primera vez sus pies el día que Él regrese a la tierra. ¿Sí? Entonces, de Sión, el profeta Isaías está diciendo, los que no pueden andar, saltarán como venados. El cojo saltará, hay una canción que dice, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel. Ahora, un cojo o paralítico es aquel que no puede andar, es aquel que no puede avanzar, es alguien que ha perdido la movilidad y no se puede trasladar de un lugar a otro, excepto que alguien lo cargue y lo traslade de un sitio a otro. Es una persona que no se puede mover por motu propio, necesita de alguien generoso que lo cargue y que lo traslade hacia el destino, hacia el lugar en el que desea estar. ¿Sí? Si pudiéramos charlar con alguna persona lisiada, con algún paralítico, seguramente que esa persona nos diría, y a mí me gustaría correr, a mí me gustaría caminar, a mí me gustaría poder saltar, a mí me gustaría poder hacer un montón de cosas. Pero la realidad es que no puede, estar impedido. Su voluntad es grande, pero el impedimento, su obstáculo, su limitación todavía sigue siendo mayor que su voluntad. ¿Sí? Fíjate que la voluntad, el deseo, el anhelo es muy grande. Yo quisiera hacerlo, pero hay un impedimento. Y ese impedimento termina imponiéndose a su voluntad. Es decir, la cabeza, yo me imagino, da una orden, pero del 50 o de la mitad de su cuerpo para abajo no hay respuesta. El 50% de su cuerpo está inmovilizado. Entonces no puede, por más que la cabeza le dé la orden, obedecer a esos mandos, a esa directriz que viene desde arriba. ¿Sí? La voluntad es grande, pero el impedimento todavía sigue siendo mayor. Cuando vemos personas que tienen profundos y gigantescos deseos de lograr cosas y de avanzar en la vida, pero por años no logran hacerlo, es porque probablemente haya alguna situación como esta que acabamos de mencionar que les imposibilita avanzar. Hay parálisis espiritual. Cuando una persona está enroscada siempre en lo mismo, cuando una persona está viviendo siempre exactamente lo mismo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasan los años, y de repente nos encontramos con esa persona en la misma estación de la vida, evidentemente ya no es una cuestión de voluntad, sino que hay parálisis. Hay un impedimento que no le deja avanzar. En la antigüedad la Biblia nos muestra que cuando alguien tenía ese tipo de dificultades, literalmente era marginado de la sociedad y de la vida pública.
O sea, no es que quedaba excluido de un sector, era literalmente marginado de la sociedad y de la vida pública, porque era alguien indigno, considerado indigno, y no podía participar de la vida social como si nada sucediera. Fíjense la gravedad de padecer por aquel tiempo una situación como esta. Mefiboset en la Biblia es un ejemplo de ello, por ejemplo, valga la redundancia. El problema que él tenía, una parálisis, su problema motriz lo alejó de todo. Hasta el día en que finalmente un rey llamado David decide devolverle la dignidad y sentarlo a su mesa. Esa historia está en 2 de Samuel capítulo 9. Pero este chico, este muchacho había sido apartado de la vida social, de la vida pública. Era indigno que ese hombre participara de la vida social. No podía. Eso decía la ley de aquel tiempo. Vemos en esa historia de Mefiboset cómo Dios incluye a los excluidos. Dios, a través de la figura de David, decide incluir a los que no tenían nada que ver, a los apartados de la sociedad, a los excluidos. Y vemos cómo la gracia de Dios se manifiesta brindando oportunidades inmerecidas a través de la historia de Mefiboset. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. Pero ahora vayamos al libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, del 1 al 10. Vamos a ver algunas cosas que descubro cuando leo esta historia. Hechos capítulo 3 del 1 al 10 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Vamos al libro, al capítulo 4 de Hechos. Hechos 4, versículo 22, ahí nomás, dice: ya que el hombre quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cojo de nacimiento, cuando el milagro ocurre habían pasado 40 años. Imagínate esa situación. Desde que este hombre nace, es afectado por una parálisis. No sabemos si fue algo que sucedió mientras estaba produciéndose el parto, no sabemos qué situación pudo haber ocurrido. Lo cierto es que desde que nace está marcado por una parálisis. Y en el momento del milagro este hombre tenía más de 40 años. 40 años más. 40 años, 45, 43, 42, tenía más de 40 años cuando el milagro viene a su vida. Hasta ese momento nunca había experimentado nada diferente. Dicen los historiadores que muy probablemente Jesús haya pasado muchísimas veces frente a ese lugar y muy probablemente en algún momento lo haya visto a este hombre. Pero por alguna razón, que después te voy a explicar lo que deduzco yo de la historia, Jesús no lo sanó. Jesús, habiéndolo visto y habiendo quizá cruzado alguna que otra vez con él, no lo sana. Lo sana después, ¿por medio de quién? De Pedro y de Juan.
Ahora, imagínate lo que fueron esos 40 y tantos de años para ese hombre. Trata de ponerte, como siempre te digo, en los zapatos de ese hombre e imaginar lo que fueron esos más de 40 años viviendo de esa manera. Imagínatelo por un momento. Trata de pensar lo que significaba para él estar impedido de sus piernas. A veces leemos la historia muy rápida y nos olvidamos de que esta gente puede representarnos con total y absoluta claridad a nosotros. Claro, gracias a Dios que nosotros tenemos nuestras piernas bien, pero espiritualmente a veces somos muy parecidos. Más de 40 años tratando de avanzar en la vida. Más de 40 años tratando de lograr algo en la vida que nunca funcionaba. Nunca le funcionó. Él permanecía en el mismo lugar. Él se quedó marcado por un suceso del pasado que en el presente lo único que le indicaba era: esto es todo lo que vos podés experimentar. Más no hay. ¿Sí? ¿Qué necesitaba este hombre? Necesitaba de alguien bondadoso que vaya, lo cargue y se atreva a trasladarlo al lugar al que él deseaba llegar. Limitaciones por todos lados. Por donde miraba, él veía limitaciones. Argumentos y razones posibles para justificar su inacción. Y sobre todo su no avance. ¿Argumentos tenía este hombre, sí o no? ¿Tenía justificativos? ¿Justificaciones? Sí. ¿Cómo querés que avance si no puedo? Tengo limitaciones, tengo límites. Estoy limitado. Tenía motivos de sobra para sentirse frustrado y decepcionado de todo y de todos y para entregarse a la resignación. Ahora yo quiero hablarte de algunas cosas puntuales que veo en esta historia. Versículo 1, volvamos a Hechos capítulo 3. Versículo 1, capítulo 3 de Hechos, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. El primer milagro que yo veo en esta historia es el que permite que estos dos hombres, tan distintos pero tan iguales a la vez, pudieran trabajar juntos. Este es el primer milagro que yo veo en esta historia. Nosotros nos detenemos muchas veces en la historia del milagro, porque el título del capítulo dice así, ¿no? La curación de un cojo. Y nos quedamos que, qué bueno el milagro que ocurrió ahí. Pero yo veo en esta historia que el primer milagro es el que permite que estos dos hombres, tan iguales y tan distintos a la vez, puedan trabajar juntos por una misma causa. Era un milagro que esa sociedad prosperara. Era un milagro, literalmente. ¿Por qué? Porque cuando vos mirás las personalidades de ambos, haciendo un antes y un después de Cristo, comprendemos que no hubiese sido posible que hagan algo juntos si Jesús no era el vínculo perfecto entre ellos. Ese es el primer milagro que yo observo en esta historia. Pedro era impulsivo y acelerado. Era muy extrovertido, mucho más terco y obstinado en todas las cosas. Alguien solía decir por allí que, en tono de broma, que cuando Pedro abría la boca era para cambiarse de pie. Porque era bastante loquito, acelerado, impulsivo. No medía las consecuencias, primero actuaba y después pensaba. ¿Sí? Hasta que fue transformado por Jesús. Hasta que empieza a darse cuenta que su humanidad lo estaba perjudicando en cuanto a los planes que Dios tenía para él. Juan era sensible, pero de carácter fuerte. Por eso él y su hermano fueron apodados por el Señor como los Boanerges, los hijos del trueno. Imagínate, los hijos del trueno. No te habla de alguien que era paz y amor. Tenía su carácter Juancito, que no es Juancito. Tenía su temperamento.
Por eso fueron apodados por Jesús los hijos del trueno. Eran tremendos los dos. Ahora imagínate, un Pedro acelerado, un Pedro testarudo, terco, obstinado, con un Juan hijo del trueno. Una bomba de tiempo, más peligroso que la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Ahora, cuando Juan aprendió a permanecer en la presencia del Señor, el carácter que tenía, lo mismo que Pedro, empezó a ser transformado. Empezaron a ser transformados. ¿Sí? Entonces Juan comenzó a ser conocido como el discípulo amado. Aprendió acerca del amor de Dios y lo tradujo en todos sus escritos. Se tornó en alguien más reflexivo, más tranquilo, y ahora le fascinaba, le encantaba recostarse sobre el pecho del Señor y escuchar a ver qué encontraba ahí. Pedro dejó de ser el impulsivo y el terco, el obstinado que siempre quería ir para adelante y cortaba orejas al que no estuviera de acuerdo con él. Fíjense cómo realmente Dios puede transformar nuestro temperamento y carácter a la medida de su Hijo. Dios puede transformar nuestro carácter, pero primero es necesario pasar por la cruz. Primero es necesario pasar por la cruz. Dos tipos impulsivos, dos hombres diferentes pero parecidos en varios aspectos, dos que no se callaban. Conozco algunos cuantos así, que no se callan, pero ahora transformados, ungidos y unidos en y por el Espíritu de Dios para poder llevar a cabo la tarea que se les encomendó. Lo primero que yo encuentro acá es una iglesia que, aunque reúne una multitud de personas diferentes en varios aspectos, son transformados por el poder del Espíritu de Dios operando en ellos y pueden desarrollar la tarea que se les ha encomendado. Pedro y Juan son representantes dignos de la iglesia que el Señor espera en estos días. Una iglesia llena del Espíritu, una iglesia que es capaz de ir por los cojos y afectar sus vidas. ¿Sí? ¿Amén? ¿Me van siguiendo hasta acá? Pedro y Juan habían entendido que lo que Jesús buscaba cuando él oró en Juan 17 era que fueran uno en él. Y esa unidad les permitía dejar a un lado sus diferencias humanas. Lo único que a ellos les importaba era que Cristo fuera glorificado. ¿Sabés por qué muchas veces hay tanto conflicto dentro de la iglesia? Porque lo que aflora no es la unidad en el espíritu, sino las cuestiones humanas. Es que a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto. Y bueno, ¿por qué? Cállate, mejor cállate, no digas nada, no opines. Las cuestiones humanas son las que dividen. Pedro y Juan, antes del trato que Jesús tuvo con ellos, nunca hubiesen podido trabajar juntos. Nunca. Nunca hubiesen podido llevar a cabo algo para el Señor. Nunca. Porque las cuestiones humanas estaban a flor de piel. Afloraban permanentemente. Pero cuando ellos fueron atravesados por la cruz de Cristo, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y los ungió con poder de lo alto, la cosa cambió. Ya no importaba Pedro, no importaba Juan, importaba Cristo. Ya no se hablaba de cómo eran ellos o qué pensaban ellos. Lo único que importaba ahora era que Jesús fuese glorificado. ¿Sí? Lo que importaba era que Jesús fuese conocido por todos los hombres. Ellos ya habían pasado por la cruz, habían muerto al yo, al ego, habían muerto a las cuestiones humanas, y eso es algo que tenemos que aprender. No importa las cuestiones humanas, cuando eso aflora, hay problemas. Hay problemas. Eso llevarlo a cualquier vínculo, a cualquier relación, a cualquier área. Cuando en el matrimonio afloran las cuestiones humanas, hay problemas. Cuando en cualquier sociedad, en cualquier relación afloran las cuestiones humanas, hay problemas. Porque siempre vamos a querer tener la razón. Porque siempre vamos a querer dar el último grito. ¿Sí o no? Entonces, cuando ambos están atravesados por la cruz de Cristo y el Espíritu Santo gobierna, no importa ni tu opinión ni la mía, lo que importa es qué piensa Dios de esto. Ese es el motivo, la razón
el porqué de tantos conflictos. Porque todo el mundo quiere tener la razón, inclusive a costa de perder aquello que se dice amar. Si no hay cruz, si no hay muerte, el carácter podrido va a seguir teniendo control de nuestras vidas y va a dañar toda relación en la que estemos involucrados. Ese es el primer milagro que yo veo. Pedro y Juan trabajando juntos. No importa, ya eso es cosa del pasado. Ahora lo que importa es que Jesús está con nosotros, en nosotros y por nosotros. El gobierno del Espíritu sobre la vida de ambos hacía posible esta unidad espiritual. Y entonces, claro, donde el gobierno del Espíritu Santo está, la manifestación de Dios es inevitable. Es inevitable. ¿Sí? La carne es la que divide. La carne es la que divide. Quiero que se entienda bien esta mañana esto. La carne es la que divide. Espíritu y carne, carne y espíritu chocan entre sí, dice Pablo, para que no hagas lo que Dios quiere. La carne choca contra el espíritu. Cuando se trata de conjugar espíritu con carne, siempre habrá problemas, habrá divisiones. Siempre. Cuando lo que predomina es el gobierno del Espíritu de Dios, hay paz, amor, gozo, bendición asegurada. Cuando es el Espíritu Santo el que gobierna. Por eso hay tantos problemas en las familias. Porque todo el mundo quiere tener la última palabra, todo el mundo quiere tener la razón, todo el mundo quiere tener el último grito y nadie se pregunta qué piensa Dios de esto. Nadie. Entonces, cuando empezamos a descuidar, a dejar de lado el gobierno del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de los que somos parte de las familias y de la iglesia, hay problemas. Hay problemas. Amós, capítulo 3, versículo 3, dice algo muy importante para esto que estamos hablando. Amós, capítulo 3, versículo 3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cuál es el problema del cojo? No puede andar. Otra traducción dice: ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Si el problema es que la parálisis impide caminar por sí solo, y se necesita de alguien, en el caso de los cojos o de los paralíticos, necesitan de alguien que los cargue, que los acompañe. Andar con alguien más significa estar de acuerdo con quien se camina. Ahora, entonces significa que los malos acuerdos o la falta de acuerdo tienen que ver con la parálisis espiritual. Hay dos que se ponen de acuerdo para andar, dice Amós. ¿Sí? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si dos caminan juntos, es porque están de acuerdo. Ahora, cuando esa sociedad no camina, no avanza, es porque hay parálisis espiritual, falta de acuerdo o malos acuerdos. Por eso la sociedad no funciona, no avanza. Yo quiero, pero a lo mejor el que está al lado, con quien me estoy asociando, no quiere. Hay parálisis espiritual, hay malos acuerdos o falta de acuerdo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Pedro y Juan caminaban juntos porque estaban de acuerdo. ¿En qué? En que lo más importante para ellos era Cristo y su Evangelio, nada más y nada menos. No importa lo que vos pienses, Pedro, no importa lo que vos pienses, Juan, lo que importa es lo que Él quiere. Y eso tiene que ser nuestra premisa. No importa lo que vos pienses, no importa lo que yo piense, lo que importa es lo que Él diga. Y eso lo tenemos que traducir a todas las áreas de nuestra vida. Cuando dos carnales se unen, escucha esto, cuando dos carnales se unen y caminan juntos, el motivo de dicha unión es un enemigo en común. Es decir, esos dos que se unen, carnales, están unidos porque tienen ambos un enemigo en común. Por ejemplo, Pilato y Herodes se unieron para matar a Jesús. Los unió Jesús. El motivo es: vamos a matarlo, vamos a quitarlo del medio. ¿Por qué? Porque si no, no nos va a dejar avanzar. ¿Sí?
¿Me entienden? ¿Hasta acá? ¿Estoy siendo claro? ¿Cómo termina esa unión carnal? Ninguno se hace cargo de nada y todos se lavan las manos. Esa es una unión carnal. Cuando nadie se hace cargo de nada y todos se terminan lavando las manos, ahí estuviste involucrado con gente carnal. No, yo me lavo las manos. Así actúan los carnales. Ninguno asume la responsabilidad de sus actos, ninguno se responsabiliza de lo que ocurra con lo que hagan o dejen de hacer. Generalmente la charla de esa gente, o las charlas, giran alrededor de terceros, temas carnales. Ay, ¿viste cómo se vistió esa? ¿Viste lo que se puso? ¿Viste cómo vino? ¿Viste lo que dijo? Esos son temas carnales. Así habla la gente carnal. El foco está puesto en otro que no está, en tercero. ¿Sí? Hay un enemigo que los vincula. Se pusieron de acuerdo para correr del medio de esa persona. Cuando dos almáticos se unen y se encuentran, el punto que los une es el dolor. Cuando dos carnales se unen, ¿cuál es el motivo en común? Un enemigo. Cuando dos almáticos puros se unen, están unidos porque hay un dolor en medio. El tema predilecto de ellos es llorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Ese es el tema predilecto. Disco rayado, llorar y llorar y llorar. Las charlas giran alrededor de alguna situación que los marcó, hablan y hablan de aquel que los siguió y del episodio que vivieron. Porque hay un dolor, eso es lo que los une. Entonces viene uno y le dice al otro, a mí me hicieron esto. ¿En serio? A mí también. Mirá qué casualidad. Esto debe ser de Dios. A mí me maltrataron. ¿En serio? A mí también. Qué casualidad. Esto debe ser de Dios. Y no sabes cómo me ofendieron. ¿En serio te ofendieron? ¡Ay, qué casualidad! A mí también, Ya hay 3 coincidencias. Qué bueno que vino para acá. Vine a contarle esta amarga experiencia. Porque el motivo que los une es un dolor. Es el dolor. Entonces cuando se juntan, no hablan de las cosas importantes de la vida, hablan de sus penurias y de lo injusta que es la vida. Un almático buscó a otro almático, se ponen de acuerdo y así viven, hablando todo el tiempo de sus heridas. Pero no viniste a la iglesia y dijiste, Cristo me sanó, soy sano, soy la. Y entonces después llegás y estás hablando de tus penurias nuevamente. ¿No te parece que es una contradicción? En la Biblia aparece un relato conocido como la historia de Jabes o la oración de Jabes. Jabes significa dolor y ese dolor lo unía profundamente a su mamá, la ideóloga de que el chico llevara tal nombre. A ambos los unía el mismo dolor. Mirá qué casualidad. Su madre porque probablemente había tenido un parto complicado y el chico porque al ver a su madre y el escuchar su nombre de boca de ella recordaba cuánto dolor le había provocado. El alma a flor de piel. La madre lo bautizó dolor por causa del dolor que ella había experimentado. Un alma herida siempre busca a otra alma herida para hablar. ¿Y de qué hablan? De las heridas y de los dolores de ambos. No hay temas más importantes. Y podés estar 4 o 5 horas con esa persona, con ese grupo, y siempre te van a hablar de lo mismo. De lo que pasó, de cómo lo trataron mal, de cómo lo afectó esto, aquello y lo otro. Hay un alma herida. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Pero cuando un espiritual se une a otro espiritual, hay vida, hay bendición fluyendo, todo funciona más rápido. Lo que importa es Cristo y que Él crezca y sea glorificado. Cuando una persona es espiritual y se une a otro espiritual, la cosa fluye más rápido. Fluye. No tenés que hacer fuerza. Funciona. Las charlas giran alrededor del Señor y de lo que Él está haciendo.
Hay bendición asegurada ahí porque el motivo de esa unión es Cristo. Es Cristo. Ya no es el dolor, ya no es un enemigo en común, ahora es Cristo el centro de ese vínculo, de esa unión. Dios le dijo a Jeremías: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Cuando a una persona espiritual se le pegan carnales, escucha esto, o almáticos, si no se convierten a Cristo se terminan yendo, se terminan alejando de su lado, porque no permanecen ni permanecerán, simplemente porque la luz vence las tinieblas y las tinieblas tienen que huir. Si vos estás viviendo en el Espíritu, cuando una persona carnal o almática se acerca a vos, o se convierte o se termina yendo. No va a aguantar. Esto es así de simple. Si te empieza a hablar de su dolor y vos te quedás ahí enroscado con su dolor, guarda, porque puede que la espiritualidad que estamos queriendo manifestar no sea tal. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro en lo que digo? Cuando una persona camina en el Espíritu y viene un carnal o un almático y después no permanece, bueno, es lógico que eso suceda. Si no se convierte, se va a terminar yendo. Ahora, la razón por la que Pedro y Juan podían trabajar juntos, por la causa de Cristo, es que ambos andaban en el Espíritu. Andaban en el Espíritu, ya las cuestiones humanas no importaban. Eran guiados, conducidos y gobernados por el Espíritu de Dios. Los cojos son los que no pueden andar en el Espíritu. Andan en la carne o en el alma. Y por lo tanto necesitan de la ayuda de alguien espiritual para poder caminar y avanzar en la vida. Son cojos espirituales. Cuando una persona se queda enroscada en el dolor, en la situación que vivió hace 453 años y se queda dando vueltas en eso, esa persona está lisiada en el alma. Tiene parálisis emocional, no puede avanzar. Necesita de un espiritual que venga y le diga: vamos, yo te voy a cargar y te voy a llevar a donde querés llegar, o donde necesitas llegar. Cuando lo que te une o lo que une a otra persona es un enemigo en común, esas personas están lisiadas. No pueden percibir las cosas espirituales. ¿Sí? Pero cuando fluimos en el Espíritu, las cosas suceden. Dios se manifiesta poderosamente en medio nuestro. Ahora, cuando hay carne o alma, hay barreras que limitan la obra de Dios. No te unas en yugo desigual, dice la Biblia. ¿Lo dice así o no? No te unas en yugo desigual. No te unas en yugo desigual con alguien almático o con alguien cuya intención es un enemigo en común para ambos. Eso es unirse en yugo desigual también. Cuando hay carne o alma, el Espíritu no puede operar. Pedro y Juan, imagínate un espiritual y uno carnal. Hubiesen terminado a las piñas. El carnal le hubiese agarrado las piñas al otro. Pero ahora, como estaban bajo el gobierno del Espíritu de Dios, las cosas eran diferentes. ¿Amén? Por eso tenemos que prestar atención a los acuerdos que estamos estableciendo. ¿Con quién nos estamos poniendo de acuerdo? ¿Con quién te estás poniendo de acuerdo? Porque si la sociedad no funciona es porque probablemente hay un mal acuerdo. Dios es un Dios de acuerdos, Dios de pactos. ¿Sí? Vuelvo a repetir esto: los malos acuerdos o la falta de acuerdos produce parálisis espiritual. Cuando alguien no camina en el Espíritu, está lisiado espiritualmente. Y necesita de alguien que vaya y lo cargue de un lado a otro. Porque aunque desea y desea, no puede. Hay limitaciones que primero necesita resolver. Y esto, enfoquémoslo en nuestra vida y en lo que hace la vida de la iglesia. Los cojos espirituales viven en una total y absoluta dependencia de terceros para la vida en general. Ellos quieren otro tipo de vida. Quiero que veamos esto.
Ellos quieren otro tipo de vida, sueñan con otra realidad, pero no logran verla plasmada porque no pueden avanzar solos en la vida. No pueden. Para ir hasta el templo, a este hombre alguien tenía que ir a buscarlo y llevarlo, solo no podía. Los cojos espirituales quieren estar junto al resto en el templo. Quieren participar de las actividades cúlticas. Ellos quieren asistir a las jornadas de oración y de adoración. Quieren, pero no pueden. Son lisiados espirituales cuya voluntad se ve impedida de realizarse porque aunque desean, están limitados. Necesitan de un cargador. Alguien que vaya y les diga, vamos al templo. Alguien que vaya y les diga, vamos que hay que ir a orar. Alguien que vaya a buscarlos y les diga, vamos que es tiempo de buscar a Dios. Esos son los cojos espirituales, los lisiados espirituales. Necesitan de un tercero que los pueda trasladar hasta el lugar donde puede que su vida cambie. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto? Si nosotros necesitamos a alguien así, de alguien que vaya por nosotros, si todo el tiempo necesitamos que alguien más cargue con nuestra vida, entonces tengo que decirme que estamos siendo lisiados espirituales. Esa es la razón por la que probablemente la iglesia no avanza. Entonces todo el tiempo le vamos buscando la quinta pata al gato. ¿No? Hay que cargar a esa gente y decirle, crecer, madurar. Cristo no puede competir con otra cosa en tu vida. Es más, tengo para decirte algo que estos días resonó mucho en mi corazón. Cristo no es nuestra prioridad. Porque si Cristo es nuestra prioridad, significa que compite con otra cosa. Él es el todo. Ni siquiera es el centro, es el todo. Pero lo que sucede con los cojos espirituales es que todo el tiempo hay que ir a buscarlo. Vamos, dale, vamos, que yo te llevo. Vamos, que yo te cargo. Vamos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que el día menos pensado, el cargador diga, basta, me cansé. 40 y pico de años estuvo alguien, no sabemos quién, llevando todos los días a este hombre hasta la puerta del templo. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir cargando a gente que no quiere crecer, que no quiere madurar, que no se quiere responsabilizar de su vida? ¿Cuánto tiempo más? Imagínate vos cargando a una persona que no quiere crecer, que no quiere madurar, que no se quiere hacer responsable durante 40 y pico de años. Sacá la cuenta. No sé si fue una, fueron 2 o 3 personas, las que hayan sido. Ahora, cuando la iglesia opera en el poder del Espíritu y deja de lado las cuestiones humanas, la gracia de Dios fluye y la gloria de Dios se derrama sobre personas imposibilitadas, transformando por completo sus vidas. Cuando dejamos de lado las cuestiones humanas, lo que vos pensás, lo que yo pienso, y dejamos que el gobierno del Espíritu se manifieste, es cuando vemos que la gracia de Dios empieza a tocar la vida de aquellos que están imposibilitados. Tenemos que madurar en esto. No se trata de lo que yo pienso, de lo que vos pensás, se trata de lo que Dios dice. Esa es la razón por la que necesitamos entender esto, porque todavía hay cojos afuera que necesitan que como iglesia vayamos y los carguemos y en el nombre de Jesús los tomemos de la mano para que el milagro ocurra. Todavía hay cojos afuera. Cuando la iglesia trabaja en forma mancomunada, logra afectar mucho más que cuando se pone a ver con quién. Ay, con esta hermana no, con este hermano no. Porque somos diferentes. Y sí, claro que sí. Pero eso no es lo relevante. ¿Por qué es que los cojos
no solo que ya no saltan, sino que además ya no bailan. ¿Te pusiste a pensar? Los cojos ya no bailan por estos días, no saltan por estos días. Los cojos se siguen arrastrando. Porque hay una iglesia que tiene oro y tiene plata, pero hace todo lo necesario para que los cojos ya no vuelvan a caminar nunca más. Se preocupa la iglesia de tener mejores templos, cada vez más cómodos, mejores equipamientos y qué sé yo cuántas cosas, pero se olvida que esa no es la tarea importante. Nos preocupamos de otras cosas, ¿no? De prosperar nosotros, de estar bien nosotros, que no me falte el trabajo, que no me falte esto, que no me falte aquello. Y sí, claro que está bien que veamos esas cosas. Ahora, los cojos siguen estando en la puerta todavía. En la puerta del templo, en la puerta de la ciudad, en la puerta de las escuelas y universidades, en la puerta de los barrios. Los cojos siguen estando muchas veces inclusive dentro de nuestra familia. Y no los vemos, porque estamos ocupados en otras cosas. Tengo una iglesia que no sale, tengo sal que ya no sale. Tengo una iglesia que no sale. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, ya no salta. Tengo una virgen despistada. ¿Y la levadura, ¿sabes dónde está? En la heladera. Qué interesante, ¿no? Tenemos todo hoy, pero el cojo sigue estando en la puerta. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Te di una razón, un punto, por qué los cojos hoy ya no saltan ni bailan. Te voy a dar otra. Versículo 1, Hechos capítulo 3. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Acá viene el segundo aspecto por el cual los cojos ya no bailan ni saltan. Porque la iglesia ha dejado de subir al templo a orar. La iglesia ya no ora. La iglesia no tiene tiempo para orar. La iglesia en general, digo, y nosotros también, hablo en general, pero también incluyéndonos a nosotros, ha perdido el corazón de todo movimiento espiritual poderoso, que es la oración. Yo hablo permanentemente con todos acá. Y algunos me dicen que oran. Yo sé que algunos oran y sé cuando hay alguien que no ora. ¿Te das cuenta cuando hay alguien que ora y cuando hay alguien que no ora? Es muy simple. Es muy simple. Ahora, si de verdad la iglesia en su conjunto orara, los cojos tendrían que dejar de serlo. Si la iglesia fuera una iglesia poderosa en la oración, tendría que dejar de haber cojos en la puerta del templo. ¿Sí? La iglesia puede tener miles de actividades y programas, pero cuando se establece un día, un momento, un tiempo para dedicar a la oración, no aparece nadie. No aparece nadie, aparecen los 3, 4, 5 que siempre sostienen todas las demás actividades. Además. Pero vos escuchás a todos y todo el mundo te dice, yo oro en mi casa, en mi casa. Siempre hay un argumento para justificar que no hay tiempo para dedicar a la oración. Yo en mi casa oro, por esto y por aquello. Pero la realidad es que mientras no subimos al templo a orar en forma colectiva, sigue habiendo miles de cojos que están esperando que alguien vaya en el nombre de Jesús y les den no lo que ellos piden, sino lo que verdaderamente necesitan. Siempre pienso que Juan y Pedro podrían haber sacado una moneda y haberle dado a este hombre. Y a lo mejor ese hombre ese día comía, pero se moría cojo, se moría paralítico.
Dime cuánto oras y te diré cuánto estás afectando tu entorno. Dime cuánto tiempo oras, cuánto realmente oras y te diré cuánto estás afectando tu entorno. Cuando hablo de afectar, hablo de transformación, de vidas que son alcanzadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo, operando a través de tu vida y la vida de la iglesia. A mí me avergüenza cada vez que lo escucho a Juan decir, pero ustedes son poquitos. Me avergüenza. Siento vergüenza y digo, Señor, me quiero enterrar acá mismo. Porque nosotros pensamos que nadie nos ve, pero la gente nos está viendo. Nosotros pensamos que la gente está en otra, pero ellos están mirando y quieren encontrar una iglesia poderosa, una iglesia viva, una iglesia llena de la vida de ese Jesús al que predicamos. Si queremos ver bailar a los cojos de este tiempo, como iglesia vamos a necesitar comprender estas dos cuestiones. Número uno, andar en el Espíritu no es una opción para poder trabajar juntos. Andar en el Espíritu no es una opción si queremos trabajar juntos y tocar la vida de esa gente necesitada. Número dos, vamos a necesitar volver a recuperar la oración como el origen de todas las cosas. No podemos no tener vida de oración, no podemos. Ninguno de los que se dice ser hijo de Dios y forma parte de esta iglesia puede descuidar la oración. Tiene que dedicar tiempo a la oración. ¿Amén? Porque si no, no va a suceder absolutamente nada. Versículo 2, Hechos capítulo 3. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. En este versículo y a través de la vida de este hombre yo descubro a dos tipos de personas. Número uno, los que tienen el foco puesto en el hombre, no en Dios. Veo a un hombre que quería estar en el templo, pero con la motivación incorrecta. Todos los días este hombre iba al templo, alguien se encargaba de llevarlo y depositarlo ahí. Mi pregunta es, ¿nunca se le ocurrió a este hombre o al que lo cargaba decirle, entremos? ¿Por qué quedarse a las puertas? Porque se había acostumbrado a recibir solo de los hombres, pero no de Dios. Este hombre iba al templo no a buscar algo de Dios. Iba a ver si recibía una limosna, unas migajas de algo, un poquito de... ¿Él necesitaba sanidad, sí o no? ¿Y por qué no la buscaba? Porque se había acostumbrado a vivir de esa manera. Se había acostumbrado a ir al templo, quedarse en la puerta del templo, en la puertita. No esperaba nada de Dios este hombre. Lo que él esperaba era unas monedas de parte de la gente que entraba y salía del templo. Los que pasaban por ahí. Para él ya era habitual este tipo de conducta. ¿Sí? No entraba al templo, solo llegaba hasta la puerta y ahí se quedaba, ahí permanecía por horas. Durante todo el día, a la espera de que un alma caritativa tome la decisión de arrojar a sus pies unas pocas monedas que le permitan subsistir, tirar un poquito más, vivir un tiempito más. Ese hombre es un prototipo de personas que vienen al lugar de reunión, espacio físico, pero no vienen a buscar a Dios. Son personas que vienen sin expectativas. Para ellos es otro culto más. O sea que si se lo pierden no pasa nada porque es otro culto más. Es otra palabra más, es otra reunión de oración más, otro mensaje más, siempre lo mismo, no pasa nada. Porque el foco no está puesto en Dios, está puesto en lo que el hombre me pueda dar. A ver si hay algo que el hombre me pueda dar, a ver si hay algo que el pastor me pueda dar, a ver si alguien me da algo. Ahora, no hay nada peor que vivir sin expectativas. 40 y pico de años este hombre vivió sin expectativas. Llegó un momento en el que se acostumbró a eso. No tenía expectativas.
Voy al templo, pero me quedo a la puerta. Voy al templo, me van a llevar al templo, pero no voy a entrar. Me voy a quedar ahí en la puertita, ¿no? Porque en definitiva no va a pasar nada, ya lo sé. No hay nada peor que estar al lado de personas que no tienen mayores expectativas. Yo espero que vos como parte de esta iglesia tengas altas expectativas. No te podés conformar de decir, bueno, es un culto más, una palabra más. No. Tenemos que venir con expectativas. No hay nada peor que esperar más del hombre que de Dios. Una monedita, algo un poquitito. Y no hay nada peor que vivir siempre a las puertas de algo que nunca se concreta. Estoy a las puertas de un milagro. Siempre están cerca de, pero nunca llegan. Produce frustraciones, ¿sí o no? Representa este hombre a gente que no sueña con algo mejor. Gente que no espera algo mejor, ni siquiera de parte de Dios. Van al templo, pero van con la idea de recibir solo migajas, limosnas, nada más. Si alguien me puede dar un abrazo, ya con eso me alcanza. Si alguien me puede decir algo lindo, ya está. Que alguien ore por mí una oracióncita, aunque sea. Un poco de atención. Si alguien me da algo, buenísimo. Y si no, mañana voy a volver a este mismo lugar. De la misma manera, con la misma expectativa, cero. A ver si el hombre me puede dar algo. Cuando el hombre no me dé algo, veremos cómo seguimos. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que aquellos que los cargan se terminen cansando de su inmadurez, de su falta de motivación y abandonen lo que hasta ahora han hecho de manera amorosa y compasiva. El riesgo es que el que te carga se termine cansando. El riesgo es que te terminen dejando en algún momento porque se han cansado de la inmadurez. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? La inmadurez también es una señal de parálisis espiritual. Y si se cansa aquel que todo el tiempo te está cargando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y si el que nos carga se agota y se termina cansando al ver el conformismo y la inmadurez, ¿qué vamos a hacer? Si un día decide no volver por tu vida, si un día dice, basta, me harté, me cansé, no fueron 1 o 2 días, fueron años y años de estar cargando gente. Imaginate lo que debe haber sentido esa persona que amorosa y compasivamente iba todos los días a la casa de este hombre, quién sabe dónde vivía, y agarraba, lo tomaba en sus brazos. No había Uber, no había Didi, no había Cabify, no había taxi, no había bicicleta, no había nada. Y todos los días lo tenía que ir a buscar al domicilio. No sé cuánto era el tiempo hasta el lugar, el kilometraje, pero todos los días de manera fiel, tierna y amorosamente lo cargaba hasta llegar al templo y depositarlo ahí. Y a la noche pasaba por él y se lo llevaba a la casa. Y al otro día la misma rutina. Imagínate durante más de 40 años haciendo eso. Porque ves que vos lo único que tenés es deseos de recibir migajas, no tenés expectativas de otra cosa. ¿Sí? Hay gente que se cansa de decirle a otro, dale, vamos a la reunión. Vamos a la reunión, dale. Vamos. Hay gente que se cansa de decir, vamos a orar, dale, vamos, te pasamos a buscar, vamos por vos. Hay gente que se está cansando de decir, lea la Biblia, apague la tele, lea la Biblia. Hay gente que se está cansando de decir, dale, perdoná, dale, sirvamos a Dios como familia, dale. Hay gente que se está cansando. Y mi temor es que el día de mañana
esa gente ya no vuelva por vos. Porque no hay mucho tiempo para perder. Urge que la iglesia entienda esto. Urge que como iglesia entendamos que no estamos para perder el tiempo. Mientras nosotros decidimos si nos levantamos el domingo a las 10, antes de las 10, para llegar a las 10 al lugar de reunión, en Córdoba están matando salvajemente a esa nena. Una semana desaparecida para que el día de ayer descubran que la habían hasta descuartizado a la nena. Pero hay gente que no puede con la almohada. Pero después, amén. Dios nos va a pedir cuentas por los cojos que estuvieron en la puerta del templo y que no supimos ver. Dios nos va a demandar. Si somos conformistas, tenemos que renunciar a ese espíritu. Si nuestra manera de pensar es como la de este hombre, que venimos sin expectativas a la iglesia, al templo, tenemos que renunciar a eso, porque significa entonces que estamos siendo todavía atravesados por una parálisis muy grande. En segundo lugar, como segundo ejemplo, el segundo prototipo que veo en la vida de este hombre es que él muestra la imagen de una persona que no se siente digna de estar donde las cosas ocurren. Fíjense esto. Te lo mencioné recién con el ejemplo de Mefiboset. Mefiboset, en el tiempo en el que él vivía y era paralítico, él no podía participar de la vida pública, mucho menos de la vida cultica. Ustedes saben que la ley decía que los que tenían defectos o imperfecciones no podían participar de las cosas sagradas. Entonces este hombre probablemente, a lo mejor estaba tratando de encontrarse con Dios, pero se sentía indigno a causa de su imperfección humana. ¿Sí? Para entrar al templo antiguamente había una serie de requisitos. Y este hombre de alguna manera se sentía condenado a vivir así, lejos de lo santo. Eso no es parte de mi vida, porque en la condición en la que yo estoy, no puedo participar de las cosas santas y sagradas. Así hay gente viviendo el día de hoy, que quizás hace tiempo viene lidiando con pecados, con malos hábitos, con malas conductas, con malas costumbres, y entonces se sienten indignos de entrar delante de Dios. Prefieren quedarse a las puertas. No, hasta acá está bien. Meterme más adentro no, porque yo no estoy bien. ¿Han escuchado esa frase? Yo no estoy bien, Yo servir a Dios no puedo porque mirá cómo soy yo. Mirá lo que hago, mirá cómo vivo. No, yo no puedo. Esos son paralíticos espirituales. Paralíticos espirituales. Yo no puedo predicarle a nadie si mirá cómo vivo yo, cómo estoy yo. Yo no puedo servir a Dios y mirar cómo vivo. No. Dios conmigo se equivocó. Mirá las imperfecciones con las que lucho diariamente. Vuelvo al principio, las cuestiones humanas. ¿Quién te dijo que vos tenés que ser perfecto según tu óptica para poder hacer algo que Dios te está pidiendo que hagas? Gente imposibilitada de entrar delante de Dios porque creen que necesitan cumplir ciertas normas o pautas, ciertos requisitos que ellos mismos se han autoimpuesto o que otros les han impuesto. Por eso este hombre, aunque iba al templo, solo llegaba hasta la puerta. Cuando alguien no puede avanzar, no puede caminar, avanzar en la vida se vuelve utópico. Se descree de ciertas posibilidades. Ya termino. Ven pasar la vida frente a ellos, una vida que no les da muchas chances. Veo en esta historia a un hombre marcado desde su mismísimo nacimiento, que se creía condenado a vivir por el resto de sus días mendigando un poco de atención y un poco de lo mucho que otros pudieran tener. Llegar al mismo sitio de siempre era poder aspirar a recibir algo de atención y unas escasas monedas que le permitieran subsistir. Así miles hoy en el mundo.
miles. Pero lo más dramático no es lo que pasa en el mundo, porque en el mundo ya sabemos lo que pasa. Lo más dramático es cuando encontramos gente como este hombre dentro de la iglesia. Lo más dramático es cuando encontramos gente, hombres y mujeres, que no tienen mayores aspiraciones, que apenas esperan toparse con alguien benévolo, generoso, amable, que atienda su necesidad y que permita continuar aunque todo continúe igual por fuera. Ahora, gracias a Dios por Pedro y Juan, representantes de la Iglesia de Cristo. Gracias a Dios porque hay una iglesia que yo creo que en este tiempo se va a levantar llena del Espíritu Santo y va a hacer que los cojos vuelvan a saltar y a bailar. Y eso tenemos que ser nosotros. Porque hay cojos en la puerta del templo, en la puerta de la ciudad, en la puerta de nuestro barrio, en la puerta de la escuela, de la universidad, en la puerta del trabajo, esperando que alguien les dé limosna. Unas moneditas, algo que me permita seguir un poquito más, un poquito de atención. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los cojos que hay dentro del templo? Porque afuera sabemos que hay personas necesitadas. ¿Qué vamos a hacer con los cojos que hay dentro del templo? Eso es lo que más me preocupa a mí. Todavía no han tenido la posibilidad de recibir lo que verdaderamente necesitan para salir de esa condición penosa y derrotista en la que viven. Por eso todavía se siguen arrastrando por la vida. Imagínate los callos, las heridas que ese hombre habrá experimentado a lo largo del tiempo, producto de estar sentado 24/7, 365 durante más de 40 y pico de años. Restale los años de niño. Las heridas que se fueron acumulando, los callos, la piel que se va desgastando mucho más rápido de lo habitual, de lo normal, porque su condición era inhumana. Hay gente que está dentro del templo y aún después de tanto tiempo todavía siguen paralíticos en su espíritu. Dios necesita sacar toda parálisis de nuestra vida. Los cojos espirituales necesitan de una iglesia llena del Espíritu para que puedan tomarnos de la mano y decir, en el nombre de Jesús, levantate. Versículo 6, Hechos 3 al 10. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por todo lo que había sucedido. Vos imaginate ¿Cómo frenás a una persona que se acaba de entregar al Señor, que acaba de experimentar un milagro como esto, después de más de 40 años inmovilizado? ¿Cómo lo frenás? ¿Cómo le decís no lo hagas? Por primera vez este hombre estaba viendo que sus piernas ya dejaban de flamear, ahora empezaban a afirmarse. Por primera vez este hombre podía percibir lo que era estar de pie literalmente. Por primera vez en su vida este hombre sentía que podía cortar con la dependencia de los hombres y empezar ahora a moverse, a generar algo por su propia voluntad, por su propia decisión. Por primera vez este hombre empezó a saber lo que es saltar. Entró ahora sí al templo. Dijo, ahora sí me siento digno. Y empezó a saltar y a bailar y a dar vueltas, alabando a Dios. ¿Por qué? Porque la persona que ha pasado años en escasez, cuando viene la abundancia, sabe lo que significa. Y no quiere volver a ese estado.
La persona que durante muchos años pasó en enfermedad tras enfermedad tras enfermedad, cuando recupera la sanidad, viene la sanidad y recupera la salud, no quiere volver a ese estado. Entonces agradece, le da gloria a Dios y empieza a vivir por y para Dios. Eso es lo que le pasó a este hombre. Entonces ahora entró al templo y empezó a darle gloria a Dios, empezó a alabar a Dios. Y la gente que estaba alrededor comenzó a reconocerlo y entendieron que su vida había cambiado milagrosamente. Eso va a suceder cuando la iglesia empieza a operar en el poder del Espíritu de Dios. Entiendo que los cojos espirituales no pueden bailar ni danzar. Por eso a veces venimos al templo acá, ¿no? Y las canciones te invitan a saltar y bailar. Yo quiero, pero las piernas no me responden. Yo quiero soltarme y adorar a mi Dios. ¿Qué me importa lo que digan los demás? Pero siento que aunque doy la orden acá, las piernas no responden. Yo les vengo diciendo hace un tiempo atrás, tenemos que recuperar la alegría de ser iglesia, de ser hijos de Dios. A lo mejor todavía no prendió esa mecha, ¿no? Pues son tantos los problemas y conflictos con los que lidiamos diariamente que pareciera ser que no tenemos espacio para la alegría en Cristo, el gozo, no tenemos espacio. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículos 4 y 5, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Los cojos andan, dijo Jesús. Vayan, díganle a Juan esto que está sucediendo, lo que ustedes están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Los cojos ahora andan. Sí, es verdad, durante mucho tiempo estuvieron paralizados, pero ahora andamos. ¿Amén? Sí, es verdad, durante mucho tiempo vivimos como mendigos, pero ahora vivimos como herederos. Sí, es verdad, antes llorábamos y penábamos por la vida, pero ahora cantamos, danzamos, bailamos por causa del milagro recibido. Alguna vez también fuimos paralíticos, lisiados espirituales, pero ahora cantamos y bailamos por ver la manifestación del Señor y que nos esperen los cojos y paralíticos que están ahí afuera, porque vamos a ir por ellos en el nombre de Jesús y le vamos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Esa es la iglesia que va a ir por esa gente. Dejad que el que quiera seguir sin expectativas, que viva sin expectativas, pero no perdamos tiempo, porque el tiempo es escaso. Termino con esto. Se cree y se calcula que Jesús pasó muchísimas veces por ese lugar y frente a ese hombre. Es probable que alguna vez lo haya visto ahí. ¿Por qué no lo sanó? Porque en su designio, Él estaba esperando que la tarea ya vista y aprendida por sus discípulos pudiera también ser realizada por ellos. Jesús podría sanar y bendecir a tus parientes, amigos y vecinos, pero quiere que vos vayas ungido y lleno del Espíritu a hacer lo que Él no quiso hacer en su momento, para que lo haga la iglesia. Para que lo haga la iglesia. Él lo hace siempre, pero quiere usarnos a nosotros. Amén. Seremos el Pedro o el Juan que en el nombre de Jesús ordenamos a los paralíticos que se levanten. ¿Qué decimos? ¿Seremos esa gente? Amén. Porque Dios está buscando una iglesia que haga nuevamente que los cojos, los paralíticos bailen en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.